Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, seguramente en sus casas, con este fresquito que viene haciendo. Estamos en pleno invierno, tomando un rico café o unos ricos mates. El mate nos hace compañía, el mate es una tradición, es celebrar también un poco la vida, ¿no? Es nuestra gran compañía, el mate. Qué rico. O un tecito, aquellos que dicen, bueno, pero yo no puedo tomar mate, y están allí sentaditos esperando que empiece el programa para ver cuáles son los temas del día, cuáles son las respuestas que vamos a dar, temas importantes que siempre les planteamos a ustedes, que nos escriban, que nos planteen cuáles son las dudas que tienen o la sugerencia sobre los temas a tratar. Por eso es que les pedimos que se comuniquen con nosotros al 155-154-4038. Diana de lunes a viernes los va a atender, les va a tomar el mensaje. Estamos pidiendo ahora que si tienen un mail personal o de algún familiar, además del teléfono, que nos faciliten un mail, porque nos está pasando que muchos teléfonos nos dicen que no es abonado en servicio y evidentemente es algún número que se anotó erróneamente y no queremos, obviamente, no cumplir con todos ustedes. 155-154-4038 es el teléfono que Diana va a atender de lunes a viernes. Aquellos que prefieran escribirnos lo pueden hacer a la dirección de correo mtundis@gmail.com. Allí pueden extenderse en la consulta. Recuerden que siempre necesitamos que nos pongan el dato de la persona que nos van a consultar. Recuerden que el doctor Jauregui está a disposición para aquellas mujeres que tienen dudas, que quieren saber si van a poder jubilarse con esta prórroga de la moratoria, que nos escriban, que nos pongan toda su historia laboral, si es que tienen aporte después de 2003, que nos pongan la fecha de nacimiento y obviamente el doctor Jauregui o nosotros vamos a estar respondiéndoles. Allí están las dos formas de estar comunicados con nosotros y así como nosotros hace tanto tiempo que venimos acompañando a nuestros mayores, ellos nos siguen acompañando a nosotros. También recuerden que hay otra forma de estar comunicados, que es al 2051 4370, es el teléfono de la asociación. Aquellas personas que no puedan comunicarse al celular con Diana o no tengan para enviar un mail, lo pueden hacer al 2051 4370, si llaman de alguna provincia o alguna localidad, 011. Allí de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas, Lucas, Marta, Fernando van a estar asistiéndolos, tomándole el mensaje y tratando de dar respuesta. Vamos a dar algunas respuestas de la gente que nos llama, que nos escribe. En este caso, Manuel Adolfo Sarach dice, necesita saber si debe pagar IVA cuando le cobran algún reajuste. No, ya lo hemos dicho ya en otra oportunidad, no se paga IVA, se paga impuesto a las ganancias nada más, pero el IVA no. En el caso, bueno, acá no me ponen, Mujer 2020 es el mail. Nos gustaría que nos pongan el nombre de la persona que nos escribe. Dice que su esposo falleció en el 2001, había nacido en el año 49, se inscribió en AFIP en abril del 2000 sin aportar y 7 meses trabajados entre el 97 y 98. Va a la UDAI, quiere saber si puede utilizar la moratoria 26970 y comprar los 30 años desde el 67 al 97 para pedir la pensión. No, Mujer 2020, que es el mail, no puede. ¿Por qué? Porque la moratoria es para mujeres. Recuerden que era un solo año para hombres del 2016 al 2017. En el caso de poder utilizar moratorias, los hombres y mujeres también, es la ley 24.476. Pero ¿qué es lo que sucede? Tampoco les sirve, porque con esta ley, la verdad, que son periodos reconocidos hasta el 30 de septiembre del año 93. Lo único que puede comprar en forma efectiva son 26 años. Al año 2001 tenía 52 años, no reunía el requisito de aportante regular y irregular porque no tenía aportes dentro de los 3 últimos años de fallecimiento. Por eso es que en ANSES le dice que no puede utilizar la moratoria. No puede utilizar la 26.970 porque es para mujeres nada más. No puede utilizar la 24.476 porque en verdad registra solamente 26 años de aporte. Y no puede utilizar, pedir una invalidez
porque obviamente no puede pagar aportes en los 3 últimos años que le pide la ley. Por eso, lamentablemente, no puede acceder a ningún beneficio. En el caso de Enrique Hugo Pícola, no soy abogada, me ponen estimada doctora, no, el doctor Jauregui es abogado, yo no soy abogada. Dice, ha trabajado durante 35 años en industria privada y en agosto de 2012 se jubiló por ANSES. También ha trabajado durante 20 años en la docencia de la provincia de Buenos Aires, con sus respectivos descuentos al IPS. La consulta sería, todo lo que me han descontado del IPS, ¿no me lo adjuntan al ANSES? Esto lo tengo que perder. He trabajado desde los 12 años en primero, inferior, segundo, hasta 6º grado. He ahorrado en la Caja de Ahorro Nacional. Mientras he trabajado me descontaban el 10%. Me he recibido de ingeniero y trabajado durante mis estudios. En realidad, Enrique, lo que quiero decir, si estos aportes del IPS fueron anteriores a lo de ANSES, o simultáneos, pero en el primer periodo de ANSES, no en los 10 últimos años, la verdad que no lo beneficia, obviamente. Le pueden servir. Si eran antes de lo que trabajó en ANSES, deberá ser un reconocimiento de servicio en el IPS para ser utilizado a la hora de multiplicar los años aportados, pero no para determinar el haber. O sea, se determina por la cantidad de años. En lugar de 35, serán 45 años. En eso lo puede beneficiar a la hora de multiplicar. Si son simultáneos los 10 últimos años, deberá ser el reconocimiento de servicio para que los tengan en cuenta, obviamente, a la hora de determinar el haber simultáneamente en los 10 últimos años con los de ANSES. Ahora bien, cuando uno trabaja posterior a jubilarse, no le sirven porque obviamente ANSES no, todo lo que se trabaje con posterioridad al momento en que se jubiló no sirven para los aportes. Por lo que yo entiendo, son periodos anteriores a su jubilación, periodos muy porque pagaba caja de ahorro, así que insisto, si este periodo, porque no nos pone fecha, si este periodo que trabajó en primero inferior a 6º grado, en realidad lo hizo como docente y fue anterior a relación de dependencia que tuvo en ANSES, lo que debe hacer es un reconocimiento del IPS y presentarlo para que a la hora de determinar el haber, se lo promedien por la cantidad de años, ¿sí? No por los aportes que ha realizado. Me dice nuevamente Norberto Mendieta, doctora, la molesto. No soy doctora, el doctor Jauregui es doctor. Para una recomendación, tiene sentencia del tribunal desde mayo de 2017, por lo cual tendrían que haberme ajustado el haber jubilatorio. Esto no ocurrió a pesar del pedido de embargo y otros reclamos de mi abogada. En realidad no hay mucho para hacer, ANSES no está cumpliendo con los pagos de sentencia. Tienen que pedir, obviamente, ejecución, embargo y demás. Y recuerden que se paga de acuerdo a fecha al orden de prelación por edad, a mayor edad, sentencia más antigua y monto más bajo. Quizás este año tenga la suerte de que le puedan pagar. De todos modos, vamos a llamarlo por teléfono porque no tenemos los datos para poder chequear en forma personal. Patricia Montenegro dice, mi madre falleció el 18 de febrero y debía haber cobrado sus haberes de jubilación y pensión. El 24 de febrero. Cuando va al ANSES le dicen que le van a pagar un haber mínimo y nada más. Recuerden, para todos, a la hora de fallecimiento, lo que se paga es la parte proporcional. Por más que es a mes en curso, no le pagan a mes vencido. Entonces, si falleció el 18 de febrero, son 18 días del mes de febrero para la jubilación y 18 para la pensión. Por eso es que dicen que le van a pagar un haber mínimo. Y ahora vamos, obviamente, al momento más dulce, más tierno, que es mi Abu es lo más. Como siempre, lo auspicia Ribeiro. Recordá que entrás ya a ribeiro.com.ar, encontrá descuentos de hasta el 60%, cuotas del 3, 6 y 9 y hasta 12% sin interés. El envío en Capital Federal y el Gran Buenos Aires totalmente gratuitos para, obviamente, productos seleccionados. Y recordá que Minicuotas Ribeiro, 109 años primero pensando en la gente. Y con mi Abu es lo más, Susana y sus 3 nietas, Micaela, Macarena y Florencia, que están allí en pantalla compartiendo un lindo día. La quieren muchísimo y agradecen todo lo que hacen por ellas. Es una Abu
genial, es una abu con pinche, por eso es que Susana y sus 3 nietas allí están en esta foto, que son Micaela, Macarena y Florencia, y le mandan un beso enorme a su abuela. Recordá que si querés enviar y ser parte de este momento lindo, envía la foto con la dedicatoria a la dirección de correo metundis@gmail.com. Y vamos a ir un corte, pero antes de ir al corte agradeciendo como siempre a Alfredo Serrano por vestirme y a Néstor Cataldo por peinarme, como siempre acompañándonos durante tanto tiempo. No se vayan, en un ratito el doctor Jáuregui con un invitado especial. Minicuotas Ribeiro te ofrece Smart TV Philips 32 pulgadas HD a 12.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Buenas tardes amigos, los que nos siguen desde hace tanto tiempo en este programa. Hoy tenemos la suerte de contar con una amiga mía de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, de muchos años, que fundó conmigo la revista de Jubilaciones y Pensiones. Desde hace mucho tiempo nos juntábamos, analizábamos qué cosas se podían publicar. Bueno, y es la doctora Alejandra Guillot, que trabaja en la justicia, en la Fiscalía de la Seguridad Social, y la hemos invitado para que nos aporte algunas ideas, nos aporte algunas noticias sobre un tema muy importante, que es la integración entre el nuevo Código Civil y la actual legislación previsional. Buenas tardes, Alejandra. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, bien. Y como usted lo dijo, el Código Civil y Comercial empezó a regir en el año 2015. Nosotros en el ámbito previsional tenemos una ley que es una ley con modelos familiares, porque a eso voy a hacer específica referencia, con modelos familiares que responden en principio a un modelo tradicional, papá, mamá, con hijos unidos por matrimonio, o sea, unidos vincularmente a través del matrimonio. Después, con el tiempo, se incorporó la figura de los convivientes. Exactamente, Hubo un tiempo que los convivientes no tenían derecho a nada, Alejandra. Exactamente. No tenían derecho a pensión, a nada, Pero a nada de para nada. Y de a poco se fueron receptando. Claro, receptando. Y nosotros tenemos como privilegio, nuestro derecho previsional fue el primer derecho en la Argentina en incorporar a los convivientes a que tuvieran derechos, derecho a la pensión. Alejandra, sí. Te recuerdo algo, que también la ley de locaciones amparaba a los convivientes para que no los desalojaran. Bueno, perfecto. Hay algún antecedente remoto, ¿no? Claro, bueno, ese es anterior, cierto, porque esto era, creo que era en el ámbito municipal. Pero sí, bueno, también el Instituto de Previsión Municipal ya le daba a los convivientes, sí, a la conviviente le daba pensión. Exactamente. Lo hizo antes de la ley, ¿no? Claro, bueno, después se los incorporó. Después, en el ámbito también en el nuestro previsional, se incorporó por una resolución del ANSES, ustedes recordarán allá, creo que por el 2008, a los convivientes del mismo sexo. En eso éramos muy pioneros, sí, ¿no es cierto? En eso fuimos Mientras tanto, el derecho civil, nada. Bueno, en el año 2015, luego de estudios, de reunirse comisiones, se modifica el Código Civil y Comercial. Y hay distintos aspectos que van a influir en nosotros en el derecho a pensión. Se modificó mucho. Muchísimo. Hay conceptos nuevos que se incorporan. Unión convivencial. Es un concepto novedoso. Que se registra. Que se registra y que existen... Como si fuera un matrimonio. Y bueno, es semejante a un matrimonio, no es, hay diferencias y demás. Bueno, se puede registrar, hay derechos y hay obligaciones entre los integrantes de la unión convivencial. Se incorpora a los cónyuges del mismo sexo, sí, que también es novedoso. Y hay referencias a las familias ensambladas. Exacto. No sé si, bueno, recordamos las familias ensambladas, son aquellas que uno
u otro integrante tienen hijos de una anterior unión. Entonces estas familias ensambladas se incorporan, pueden ser unidos a través del matrimonio o si no, unidos en una unión de hecho. Y la gran revolución del divorcio sin culpa, Alejandra, bueno, que entra en colisión con toda la legislación previsional que piensa en la culpa. Y bueno, porque es un modelo atávico, es un modelo viejo, y bueno, entonces ahí viene el gran problema en la justicia respecto de la interpretación. O sea, ¿qué se entiende que es el divorcio? ¿Por qué decimos incausado? Ya no hay atribución de culpas, exacto. Entonces, frente a eso, todos los distintos institutos van a ser, o sea, el divorcio, la separación, de hecho, tienen que ser vistos desde esa nueva mirada. Exacto. ¿Sí? Nosotros, así sucintamente, en el derecho previsional, el tema de la culpa es como lo que nos guía para analizar la separación de hecho, para analizar si tiene derecho el divorcio. A pensión o no. Exacto, exacto. Es un eje de análisis fundamental. Pero, Alejandra, se da una gran contradicción entre la legislación vigente, lo que nosotros tenemos vigente en materia de previsión, que para tener pensión hay que ser inocente. Exacto, y eso entonces, es un concepto... ¿cómo lo armonizamos con lo otro? Bueno, primero hay que ver, para que todos lo entendamos, el derecho a pensión tiene un carácter sustitutivo. ¿Sustitutivo de qué? De los ingresos o del aporte, del sostén alimentario que la persona que falleció le daba a la persona que sobrevive, que puede ser la cónyuge, la conviviente o el conviviente. Ese tinte, esa cualidad de carácter sustitutivo tiene que ser como lo que nos guíe para el análisis, tanto sea en un estudio jurídico cuando le vienen a consultar al abogado, como desde la justicia y también del organismo previsional. Fuimos avanzando en eso, pero sobre todo el organismo previsional ha avanzado en el análisis, supónganse, en los casos de separación de hecho. Exacto. Es común que todos conocemos, bueno, el matrimonio se distancia, se separa, no hay una ruptura del vínculo, entonces ¿qué pasa? Pasan 30, 40 años, claro, se entera que pongámoslo claro, supongámoslo en una mujer y va a solicitar la pensión de quien estaba unida vincularmente todavía por el matrimonio porque no había habido... una separación lejana. Claro, una separación lejana. Entonces, y sin alimentos. Bueno, es eso, es como la persona que había fallecido, el cónyuge o el conviviente se había desatendido, o sea, no había una asistencia alimentaria. Se había desinteresado, exacto. Claro, pero Alejandra, yo te quiero decir algo, porque la ANSES cambió mucho en eso, La jurisprudencia en general de la justicia previsional exigía la demostración de culpa de parte del causante y la inocencia de parte del sobreviviente. Claro, exacto. Bueno, ¿qué pasa? Ahora la ANSES dio un vuelco. Exactamente. Hace unos cuantos años. 2010. Antes de la reforma del nuevo Código Civil, ya lo cambió. Por supuesto. Y lo hemos comentado en este programa, que ahora la ANSES, cuando se trata de separaciones muy antiguas, y cuando no ha habido ayuda económica, alimentos, de parte, de, por ejemplo, de un hombre con relación a una mujer, la ANSES considera que la mujer no tiene derecho a pensión porque la separación es muy lejana, no ha habido alimentos y se han desinteresado uno del otro. Exactamente. Ese es el nuevo dictamen de ANSES que entra en colisión con el criterio de la justicia, ¿no? Y con algunos criterios de justicia. Desde la Fiscalía nosotros propiciamos un análisis porque, ¿qué pasa? Hay que tener presente que el Código Civil, que recoge nuevos institutos, no le comenté antes, doctor, que además de familias ensambladas, uniones convivenciales, también la figura de los hogares monoparentales, hogares a cargo de madres solas. Entonces, hay una nueva mirada también imbuida o atravesada por los tratados internacionales de derechos humanos, que es muy importante tener presente que están incorporados a nuestra Constitución Nacional, a nuestra legislación. Entonces, es una palabra de progresividad del derecho. El derecho va a ir avanzando, acompañando a la realidad. Sin retroceder. Y claro, la realidad nos indica que
si bien existen familias unidas por el vínculo matrimonial de mujer, hombre, hijos, también hay muchísimos convivientes, también hay, exacto, matrimonios de personas del mismo sexo, como le decía antes, familias ensambladas, es una realidad cotidiana. Claro, con hijos, padres y madres afín. Todavía a mí a veces es como que no sé, me suena escuchar el concubino, la concubina. Esos una son forma términos despectiva. Despectiva. Nosotros, peyorativo. Hablo de nosotros porque yo he investigado con la doctora Cecilia Grossman, que es en el derecho de familia, es como una prócer. Sí. Y bueno, esos términos no son términos que no son usuales, ¿me entiende? Claro. Los términos de uniones de hecho. Bueno, nosotros en el derecho previsional hablamos de convivientes, pero como decíamos antes, seguimos insistiendo en la culpa. ¿Qué pasa? El tema de la culpa, de la convivencia, de los alimentos, y los alimentos que tienen un vencimiento en el Código Civil. Bueno, vamos un poquitito para explicar. Que diga algo, para que lo entienda la gente. Claro, a ver cómo... Hay un gran problema, hay varias contradicciones entre el Código Civil y la legislación previsional. Una, por ejemplo, el derecho a pensión de los hijos hasta los 18 años. Bueno, eso le voy a decir, doctor. Pero vamos a marcar la contradicción. Sí. Mientras que en el Código Civil pueden recibir alimentos hasta los 25 años. Bueno, nosotros decimos algo hay otra contradicción muy grave. Los alimentos, el Código Civil, en el caso de separaciones o divorcios, les pone un límite temporal que está vinculado a la duración del vínculo. ¿Y qué pasa con eso en previsión? Donde las pensiones no se dan por un año o dos, se dan para toda la vida. Bueno, esos son temas... Hay que adaptar eso. Exactamente. Eso es, en primer lugar, tarea del legislador. El legislador tiene que hacer una articulación entre las prescripciones del Código Civil y Comercial y el derecho previsional. ¿Por qué? Porque hay que imbuirse en la realidad. Nosotros, nuestro derecho previsional es un derecho especial, ¿sí? El Código Civil y Comercial es un derecho general, pero este derecho especial se basa en instituciones que cuando fueron reguladas no tenían una ley mayor que las contuviera. Las uniones convivenciales es todo novedoso, familias ensambladas. Entonces, usted hizo mención algo que para mí es preocupante. Un hijo que tiene más de 18 años, 19 años, perdió a su papá o a su mamá porque fallecieron y está en inferioridad de condiciones que aquel que sus padres están vivos y tienen derecho a pensión. Claro, y no tiene derecho a pensión. Pero sí tendría derecho a alimentos. Por supuesto, el padre es obligado mientras no se demuestre que está trabajando hasta los 21. Hay un ruido. Totalmente. Claro. Y hay también jurisprudencia y doctrina que los interpreta en forma, claro, porque hay doctrina que se ata a la letra estricta de la ley. Y en cambio yo creo que desde la jurisprudencia, también desde la misma doctrina, hay que interpretar de acuerdo a los fundamentos del instituto de la pensión. La pensión, eso así como dijimos, tiene carácter sustitutivo. La pensión, como todo el derecho de la seguridad social, ampara a las personas. Se llama carácter tuitivo, tutela frente a qué? Frente a la falta de la asistencia alimentaria de aquel que solventaba a la persona que peticiona. Claro, pero entonces, la impresión que yo tengo, Alejandra, aunque comparto muchas de las cosas que vos decís, la impresión que yo tengo que vamos a ver fallos y criterios muy disímiles hasta que esto se legisle. Exactamente. Bueno, lástima que no está Mirta acá presente con nosotros, pero qué lindo sería que los legisladores se convenzan que hay que trabajar sobre esto. ¿Para qué? Para eliminar juicios, para eliminar discusiones. La litigiosidad en este tipo de cosas que sabe que no tienen quizás un carácter económico, pero son más transversales, atraviesan al núcleo de la sociedad. Este núcleo de la sociedad, ¿quién es? La familia. Y no se olviden que hay niños, niñas y adolescentes en el medio, ¿sí? Con respecto, bien breve, con respecto a los alimentos, es cierto, después, con posterioridad al divorcio, los alimentos pueden ser pactados o existen dos casos excepcionales de enfermedad grave o que la persona, el excónyuge, claro, un desequilibrio económico. ¿Sí? Bueno, Alejandra, ¿nos quedamos? Te agradecemos mucho, te vamos a volver a invitar, te vamos a volver a invitar, vas a volver y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias.